Buen día, estudiantes de primero medio. Les habla la profesora Bárbara Jerez. Nos encontramos en la asignatura de lenguaje y este es el video explicativo para trabajar la ficha número 6. En esta oportunidad vamos a trabajar con los medios masivos de comunicación. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase? Va a ser reconocer las características y propósitos de los medios masivos de comunicación y sus efectos en un mundo globalizado. Ya, entonces la actividad del día de hoy, ¿cierto? El objetivo en realidad de nuestro video explicativo va a ser que ustedes reconozcan algunas de las características y los propósitos, ¿cierto?, que tienen los medios de comunicación. ¿Cuál va a ser los contenidos que vamos a trabajar? Bueno, los medios masivos de comunicación y como tema específico, ¿qué implica que el concepto, ¿cierto?, de mundo globalizado? Ya vamos a trabajar con textos que hablan sobre, que tratan en realidad sobre un mundo globalizado y vamos a tratar de definir dicho concepto. Vamos entonces con aprender, ¿cierto?, un nuevo conocimiento. ¿Qué son los medios masivos de comunicación? Los medios masivos de comunicación, ¿cierto?, son canales artificiales que posibilitan, como dice ahí, que posibilitan mediante distintas tecnologías la comunicación entre un emisor colectivo y un receptor, ¿cierto? Como dice, son canales artificiales que nos permiten, gracias a la tecnología que el ser humano ha desarrollado, la comunicación entre un emisor y un receptor, un emisor colectivo y un receptor. Entre estos medios de comunicación, ¿cierto?, están los libros, la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión e Internet. En el caso de la prensa escrita existen los géneros periodísticos informativos y los géneros de opinión, que es lo que está acá, ¿cierto? Tenemos la prensa escrita, ¿cierto? Y vamos a tener que se divide la prensa escrita en los géneros informativos y en los géneros de opinión. En los géneros informativos vamos a encontrar la noticia, el reportaje, que justamente es lo que van a trabajar, ¿cierto? La entrevista, y en los géneros de opinión tenemos la editorial, la carta del director, la columna de opinión. Ya la idea es que ustedes vayan tomando apuntes en este momento para que vayan eh, recordando, ¿cierto?, los aspectos importantes de esta diapositiva. Entonces tenemos que son canales, ¿cierto?, los medios de comunicación que permiten conectar a un emisor colectivo con un receptor, ¿cierto?, gracias a la tecnología que el ser humano ha desarrollado. Vamos a tener entre los medios de comunicación más importantes la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión, el internet, y dentro de la prensa escrita tenemos estos géneros. Los informativos, que principalmente van a entregar información, y los de opinión, que principalmente, gracias a la información entregada, se va a generar una opinión. Bien. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Los medios de comunicación, ¿cierto?, tienen propósitos, cuáles son los principales medios, y la publicidad y propaganda. Los propósitos o funciones de los medios de comunicación son variados. Acá yo nombro algunos: informar, educar, entretener, formar opinión, persuadir y convencer. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la publicidad y la propaganda que aparecen acá. Los principales medios son los libros, la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión y el internet. Los más utilizados, ¿cierto?, son estos últimos, la televisión y el internet. Ahora, la publicidad, ¿cierto?, en los medios de comunicación y la propaganda también son sumamente importantes. Tenemos, ¿cierto?, que buscan convencer o persuadir, ¿cierto?, al receptor, y van a utilizar una serie de estrategias como figuras retóricas y estereotipos para lograr este objetivo. Recordemos, ¿cierto?, que la publicidad tenía un fin de vender un producto y la propaganda tiene un fin de que la persona se adhiera a una forma de pensamiento. Vamos entonces a realizar la práctica guiada, en donde vamos a leer un texto sobre la aldea global, el concepto de aldea global y la globalización. Aquí está el texto. Es importante, chicos, que tomen atención a esta parte del video en donde vaya a trabajar este texto, porque en su ficha van a también a trabajar este texto, lo van a relacionar, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué dice este texto. Aldea global. Es un término que busca describir las consecuencias socioculturales de la comunicación, las cuales han ido evolucionando poco a poco hasta llegar a convertirse en un mundo sin barreras,
donde todo se transmite en cuestión de segundos. El término fue acuñado por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan y para referirse a los cambios vertiginosos producidos por los medios masivos de comunicación, principalmente por la radio, el cine y la televisión. La difusión de imágenes, sonidos y contenidos provenientes de cualquier lugar del mundo generan una idea de proximidad con los hechos informados y también con las distintas culturas, no importando lo lejana que pueden estar de la nuestra. Con esto se rompen simbólicamente las fronteras físicas o espaciales. Acá tenemos entonces el origen del concepto, ¿cierto? Los medios masivos los medios audiovisuales comienzan a superar en la importancia a los medios escritos a finales del siglo XX. Actualmente, la mayoría de las familias tiene en sus hogares un televisor y ahora una computadora o celular conectado a Internet. El acceso y flujo de la comunicación es inmediata, derivando en un mundo interconectado. El ancho mundo se ha convertido para nosotros en una pequeña aldea global gracias a los efectos de los medios masivos de comunicación. Bien, jóvenes, acá tenemos entonces el concepto de aldea global, ¿cierto? Explicado. Cuando ustedes se enfrenten al texto, yo ahora voy a hacer un ejemplo, ¿cierto?, de cómo ustedes podrían acercarse al texto, aproximarse al texto. Y puse acá dos preguntas, ¿cierto?, en torno a el texto. La primera es, ¿qué se entiende por aldea global? Y la segunda, ¿qué relación se establece entre el concepto de aldea global y los medios masivos de comunicación? Acá es importante, jóvenes, que yo voy a ir destacando, ¿cierto? La primera pregunta, todos los aspectos, subrayando, perdón, todos los aspectos que me puedan ayudar a responder esta pregunta, quedando como resultado una cosa así. Mira, ¿qué se entiende por aldea global entonces? Ahí, si se dan cuenta, yo subrayé todos los aspectos que me podrían relacionar, ¿cierto? O que se relacionaban con el referente, que en este caso es aldea global, puede ser el tema del texto, ¿cierto? Y es un término, ¿cierto?, que busca describir, acá aparece quien lo acuñó, ¿cierto?, por primera vez, cómo se refirió a él, y aspectos también que se relacionaban con el concepto y principalmente con los medios de comunicación. Así yo podría formar una interpretación, una pregunta, ¿cierto? Y podría, a base a estas evidencias que yo subrayé en el texto, así yo me aproximé al texto, ¿cierto? Mediante el subrayado, la técnica de subrayado, yo hago mi respuesta, ¿ya? Esta no es una respuesta tan difícil porque lo tenemos explícita en el texto, ¿cierto? Ahora vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, en este caso yo ocupé otra técnica. La segunda pregunta era, ¿qué relación se establece entre el concepto de aldea global y los medios masivos de comunicación? El anterior era solamente, ¿qué es el concepto? Estaba explícito, pero ahora nos preguntan qué relación se establece. Entonces acá yo tengo que subir un poquito el nivel porque tengo que relacionar el concepto que yo ya expliqué antes, ¿cierto? En la pregunta anterior, cuando ustedes la respondieron, ¿cierto? Está, ¿cierto? Ahora yo relaciono este concepto, si se dan cuenta yo mantuve acá los subrayados, ¿cierto? Y destaqué todos los aspectos o todos los conceptos en donde se veía, por ejemplo, en este caso el referente comunicación. Medios de comunicación, porque esa es la pregunta, ¿cierto? Los medios audiovisuales, medios masivos de comunicación, está destacado sin haber alterado, ¿cierto?, el subrayado que yo había hecho previamente. Yo voy destacando los conceptos importantes, ¿cierto? Y la pregunta dice, ¿qué relación se establece entre el concepto de aldea global y los medios masivos de comunicación? A continuación, ¿cierto?, una vez que yo hice eso, les voy ahora a enseñar una técnica que tiene por nombre el modelo RICE, que es para expresar opinión. Si bien, por ejemplo, en este caso no había una opinión, ¿cierto? Porque no se pregunta por opinión, ya que la respuesta está de manera explícita en el texto. En la ficha de trabajo sí van a poder ocupar este modelo, porque hay una pregunta donde ustedes tienen que relacionar y para poder relacionar de alguna u otra manera igual van a entregar una opinión al respecto. Este modelo es bien práctico. El uso del modelo RICE dice, en esta clase van a aprender a expresar opinión sobre lo que leerán usando lo que les dice el texto, para explicar por qué esa es mi opinión. Lo que dice el texto se llama evidencia, por lo que siempre nos vamos a basar en lo que dice el texto para fundamentar la opinión. Para eso se usará un modelo que tiene varios pasos, que nos ayudará a dar una respuesta completa. Este es el modelo RICE. R de repetir pregunta, I de incluir tu opinión, C de citar evidencia y E de explica la evidencia.
En este caso yo hice la ejemplificación justamente con esta pregunta. ¿Qué relación se establece entre el concepto de aldea global y los medios masivos de comunicación? Una vez, ¿cierto?, que yo ya me apropié del texto, mediante un acercamiento de subrayado, de destacado del referente, ¿cierto?, yo ya puedo aplicar esta técnica de modelo RICE. Entonces, ¿qué relación se establece entre el concepto de aldea global y los medios masivos de comunicación? R, de repetir pregunta. Las relaciones que se pueden establecer entre la aldea global y los medios masivos de comunicación es I, de incluir tu opinión, que uno llevó a la creación o formación del otro. En este caso, la rápida expansión de los medios de comunicación provocó esta idea de sensación de que el mundo ha sido reducido a una aldea global en donde se encuentra toda la información. Ahí yo doy mi opinión, ¿cierto? C, de citar evidencia. Lo anterior, C, de citar evidencia, ¿cierto? Lo anterior, acá. Se logra apreciar en el fragmento donde se indica, y aquí está la evidencia, la cita del texto, el acceso y flujo a la comunicación es inmediata, derivando en un mundo interconectado. El ancho mundo se ha convertido para nosotros en una pequeña aldea global, gracias a los efectos de los medios masivos de comunicación. Y la E, de citar, explicar la evidencia. La cita refleja la relación existente entre los conceptos de aldea global y medios masivos de comunicación. El rápido acceso y flujo de la información permite un mundo interconectado, una aldea global donde encontrar gran cantidad de información sobre el mundo. Y ahí tenemos entonces la explicación. Esta sería entonces la forma de proceder para una respuesta ideal. ¿Ya? Yo pongo en este caso separada la R, la I, la C para que ustedes vean la forma de responder. Obviamente, si a ustedes se les hace más fácil, yo les aconsejo que lo hagan así, ¿ya? Para las preguntas que vienen. Vamos entonces ahora a mirar un poquito su ficha de trabajo para que lo vean. Miren, acá está la ficha de trabajo número 6. El objetivo, ¿cierto? Ya lo dijimos, que es reconocer las características y propósitos de los medios de comunicación y sus efectos en un mundo globalizado. Esta parte, ¿cierto? La hicimos al momento en que yo expliqué en el video explicativo, ¿cierto? Donde explico los propósitos, las características, ¿cierto? Y ahora es donde ustedes y esta parte, ¿cierto? Donde trabajamos el concepto de aldea global. Y ahora ustedes van a hacer una relación entre estos conceptos. Acá está el texto que ustedes van a trabajar y la idea es que ustedes respondan, ¿cierto? Con la técnica de subrayado que vimos en el video, que lo vimos hace unos momentos, ¿cierto? Y el método RICE que expliqué. No es un texto muy extenso, es bastante agradable además de leer. Y acá vienen las preguntas. ¿Con qué propósito el emisor pidió a la gente común que le diera ejemplos de globalización? ¿A qué conclusión llega el emisor? Y acá, por ejemplo, tienen que obviamente ocupar el modelo RICE. ¿Qué relación se puede establecer entre la noción de aldea global y globalización? ¿Ya? Acá entonces tienen que relacionar, en este caso, el concepto de aldea global que vimos, que trabajamos, y igual se los puse acá en la ficha, y acá, el concepto sobre la globalización y el mundo que viene. Es decir, van a relacionar este texto que trabajamos con este nuevo, ya utilizando el modelo RICE. Eso sería, jóvenes. Espero que hayan podido comprender bien la información, que les vaya muy bien en su ficha y no olviden quedarse en su casa y cuidarse. Nos vemos en el próximo video explicativo. Muchos, muchos cariños.